el trabajo, cómo debe ser la preocupación social, cómo uno debe estar también velando por la gente que trabaja en las empresas, por las personas en un país. Son encíclicas muy enriquecedoras. Luego tenemos unas 5 que están en lo que se llama el área de eclesiología. Eclesiología hace referencia al estudio sobre la iglesia, para entender mejor lo que la iglesia es. Aquí aparece en esta área eclesiológica 5. Una es, la primera de ellas es Laborum Apostoli, luego Redentoris Missio, luego Ut Unum Sint, Redentoris Mater y Ecclesia de Eucaristía. Son las 5 encíclicas que hacen referencia a la iglesia y tocan temas tales como el empeño misionero de llevar la fe a otras personas, también el tema del ecumenismo, que los cristianos volvamos a ser uno, así como el papel de la Virgen en la vida de la iglesia y cómo la Eucaristía edifica a la iglesia. Y tenemos finalmente 3 encíclicas en el área antropológica o antropología, que hacen referencia al ser humano. Son la Evangelium Vitae, el Evangelio de la vida, la Veritatis Splendor, el esplendor de la verdad, y por último la Fides et Ratio, la fe y la razón. Bueno, son así, digamos, a nivel de bloques en los cuales pueden estas 14 encíclicas del Papa ubicarse. Por tanto, decimos que hay 4 bloques en los cuales pueden como agruparse las encíclicas del Papa. Decíamos el bloque trinitario, el bloque de encíclicas sociales, eclesiológico y antropológico. Ahora vamos nosotros a dedicarnos a comentar cada una de estas encíclicas, brevemente, porque no da tiempo en un programa tan corto como este, y sobre todo vale la pena que uno las lea. La primera, decíamos, se llama Redentor Hominis, el Redentor del Hombre, y está publicada al inicio del pontificado del Papa. En esta encíclica el Papa nos va mostrando cómo Cristo es el camino del ser humano para llegar hasta Dios. Es una encíclica que va recogiendo, es como un resumen del pensamiento de Karol Wojtyła cuando él era obispo, arzobispo, cardenal, hasta llegar a ser Papa. Todo lo que él había pensado, basándose por supuesto en la tradición de la Iglesia, en la Biblia, en el magisterio anterior, sobre el ser humano, y va a descubrir cómo Cristo, el Redentor del hombre, le muestra el camino al ser humano. Es más, Cristo revela el hombre al propio hombre y le manifiesta la grandeza de su vocación. Es un texto que el Papa repitió muchas veces en su pontificado. Un texto que es propiamente del Concilio Vaticano II. Cristo le manifiesta plenamente el hombre, el propio hombre, y le muestra la grandeza, la sublimidad de su vocación. Por tanto, una encíclica muy importante, fue la primera del Papa y vale la pena leerla. La siguiente se llama Dives in Misericordia, que significa Dios rico en misericordia. Hace referencia a un texto de la Sagrada Escritura hablando de cómo Dios es rico en misericordia, cómo Dios nos ama y nos perdona. Básicamente, en esta encíclica, el Papa habla de la revelación de la misericordia divina, la encarnación de la misericordia, cuando Cristo comenzó a predicar y a enseñar y nos trajo el amor del Padre. También nos hace referencia a la dignidad humana, a cómo Cristo a la vez manifiesta su misericordia en la resurrección y antes en la cruz, el amor que es más fuerte que la muerte y el pecado, y finalmente nos habla de la Virgen como Madre de Misericordia. Nosotros es la criatura, la Virgen que más ha experimentado la misericordia, el amor de Dios, y por tanto podemos acudir a ella para recibir esa misericordia. También, antes de terminar, habla sobre la misericordia en la sociedad, cómo no todo se arregla con la justicia, también hace falta antes la caridad que sana, que es como el bálsamo en las relaciones humanas. La siguiente se llama Laborem Exercens, significa ejerciendo el trabajo, y en esta habla sobre el trabajo humano en el 90 aniversario de la Rerum Novarum. La Rerum Novarum fue una encíclica del Papa León XIII en el año 1891, donde intentaba salir al paso del problema social, el problema que había traído la revolución industrial, una gran masa de obreros que en esa época no existían los sindicatos, no había seguridad social, no había salario mínimo. Entonces la Iglesia Católica, con el Papa León XIII, comenzó a estudiar, a ver de qué manera se podía ayudar a los obreros, a la gente
que estaba desfavorecida para que su vida fuera más digna. En esa época también surgió otra como posible solución al problema obrero, que fue el marxismo, el comunismo. Pero el Papa León XIII llegó a decir que el remedio va a ser peor que la enfermedad. Y se cumplió. O sea, porque el remedio, el marxismo y el comunismo fueron peor que la enfermedad que ya existía. Ahora también Juan Pablo II ha salido al paso de ese capitalismo salvaje, donde una vez decía alguien, en el comunismo el hombre, explota al hombre. En el capitalismo es al revés. O sea, en el fondo, ese capitalismo salvaje también explota al hombre. Bueno, pero eso también se vio un poco más adelante en las siguientes encíclicas. La cuarta se llama Slavorum Apostoli o Apostoli, año 1985. Está escrita como memoria de la obra evangelizadora de los santos Cirilo y Metodio después de 11 siglos. Allá por el siglo X de la era cristiana, estos santos cristianos, católicos, fueron a evangelizar buena parte de Europa Oriental, los países eslavos y los pueblos eslavos. Entonces ellos llevaron ese evangelio y el Papa también muestra cómo la fe genera cultura, porque estos apóstoles o estos grandes santos fueron enseñando a la vez cómo estructurar los lenguajes de aquellas comunidades o regiones eslavas, los santos Cirilo y Metodio. La quinta se llama Dominum et Vivificantem, que ya me había referido a ella, significa Señor y dador de vida, sobre el papel del Espíritu Santo en la vida de la Iglesia y del mundo. Es importante que uno trate al Espíritu Santo para orientar su vida y a la vez orientar la vida de los que están a nuestro alrededor. En esta encíclica el Papa habla de ese papel del Espíritu Santo en nosotros y en la vida de la Iglesia y del mundo. La sexta se llama Redentoris Mater, la Madre del Redentor, sobre el papel de la Bienaventurada Virgen María en la vida de la Iglesia. La Virgen es la Madre del Redentor, Madre de Dios y Madre nuestra. La Virgen fue la primera en esa peregrinación de la fe. La Virgen que estuvo siempre fiel a Cristo, incluso en la cruz. En la cruz prácticamente todos perdieron la fe en Cristo, no creían que Él iba a volver a vivir. De hecho, cuando fueron las mujeres, al día siguiente van a embalsamar el cuerpo muerto de Cristo. La Virgen creía en la resurrección del Señor, las demás luego creyeron cuando lo vieron a Él, pero ella es como la base de la fe de la Iglesia. Esa fe se sostuvo en María. Y la Virgen siempre ha sido para el Papa una persona muy cercana. Decía el cardenal Ratzinger en la homilía de la misa exequial del Papa, como Karol Wojtyła, siendo niño, perdió a su madre a los 9 años, pues aprendió o buscó ese refugio en la Madre del Cielo, que es la Virgen. La Virgen, Madre del Redentor, Madre de Cristo, y también es Madre nuestra. De hecho, todas sus encíclicas terminan siempre con una referencia a la Virgen, porque Santa María es modelo para todo género de vida cristiana y también para las enseñanzas que nosotros querramos aprender. La séptima se llama Sollicitudo Rei Socialis, de 1987. Quiere decir en latín la preocupación por la cuestión social, y se escribió en el 20 aniversario de la Populorum Progressio, que fue otra encíclica del Papa, en este caso Pablo VI, hablando del progreso de los pueblos, cómo orientar el progreso de los pueblos. Una encíclica esta muy recomendada para quienes tienen cargos a nivel político, ya sea en un barrio, en la ciudad, a nivel regional, a nivel del país. Luego llegamos a la octava encíclica llamada Redentoris Missio, sobre la permanente validez del mandato misionero. O sea que debemos nosotros los cristianos difundir esa verdad sobre Cristo, sobre el ser humano, sobre la Iglesia. La perenne validez del mandato misionero. Muy importante e interesante esta encíclica. La siguiente es la Centesimus Annus, significa en el centenario, en el año 100 de la Rerum Novarum de Leo XIII. También muy aplicada al campo de la cuestión social, de los políticos. La décima es muy interesante, se llama Veritatis Splendor, el esplendor de la verdad, sobre algunas cuestiones fundamentales de la enseñanza moral de la Iglesia. Sale al paso de algunas corrientes pseudointelectuales que piensan que la moral no tiene fundamento o que la moral depende de las circunstancias o que una acción es buena o mala según las consecuencias que se consigan o según la proporción de bienes o males que se derivan. Y no, todo eso es falso.
Decimos que la moral se funda en la ley natural, se funda